Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto, pero un gusto estar con ustedes, como todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México, y les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, les comento que hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Entonces, fíjense bien, estamos felices y contentos porque vamos a estar hablando de un tema maravilloso, que son los errores psicológicos que cometemos en nuestro día a día. Y bueno, te recuerdo, soy Yoli Priego y bueno, vamos a estar transmitiendo en la radio, en el en vivo y también pues en YouTube. Ya saben que estamos en todo. Les pido por favor den me gusta, compartan. 99 32 80 16 76 con más 52 para las personas que nos escuchan desde el extranjero. Y bueno, también en Facebook, mi perfil Psicología Aplicada a la Vida, donde transmitimos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México. Y también mi perfil Psicóloga Lucrecia Yolanda Priego López, en TikTok SicYoli, en Instagram sic.yoli_Priego y en YouTube Lucrecia Yolanda Priego López. A veces no reflexionamos, muchísimo menos analizamos, y por eso no podemos aprender y entender temas importantes que en ocasiones afectan nuestro día a día. Pero recordemos que el conocimiento es poder y la ignorancia se paga caro. Y hoy vamos a estar hablando de los errores psicológicos que cometemos todos los días y por supuesto también cómo identificarlos, por qué ocurren y así dejar de cometer estos errores psicológicos. Les decía que todos en nuestra mente a veces no concibimos la idea de que nuestra cabecita nos engaña más veces de las que imaginamos. Marlene, saludos al poblado Morelos. Marcus Pana, saludos desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Y bueno, les decía que nuestro cerebro nos engaña, pero no porque no seamos inteligentes, sino porque este está diseñado para optimizar y ahorrar tiempo y energía. Levantemos la mano las personas que alguna vez hemos dicho, nunca me dejaría engañar, y nos engañaron. Que también dijimos, estoy seguro de que tengo la razón, y después nos dimos cuenta de que no la teníamos. O en algún momento pensamos, eso a mí jamás me pasaría. Julio César, saludos a Villahermosa, Tabasco. ¿Cuáles son esos horrores? Exacto, nos vamos tal vez a horrorizar, pero lo interesante es que esas frases que acabamos de escuchar ahorita, pues las solemos decir las personas precisamente antes de cometer un error psicológico. Saludos desde Chilpancingo, de parte de Gael, Ícaro y Vero, mis amados amigos y familia. Bueno, entonces, ¿todos cometemos errores psicológicos? La respuesta es sí, absolutamente
todos. Nadie se libra, incluyendo a los psicólogos, médicos, ingenieros, estudiantes, empresarios, poetas, todo el mundo. Edgardo Tomás, un fraterno saludo desde Malambo, Colombia, y otro de regreso. Nadie está exento de estos horrores, como decía Julio César. La diferencia no está en evitarlos completamente, sino en aprender a reconocerlos para no cometerlos. Y hoy vamos a aprender las 3 preguntas fundamentales. ¿Qué son los errores psicológicos? ¿Por qué nuestro cerebro los comete? ¿Cómo podemos detectarlos antes de que nos causen problemas? Por acá nos dicen, escucho error psicológico y pienso en una enfermedad mental. Bueno, no es enfermedad mental. Acá nos dice Marlene, todos nos equivocamos. Exacto, por ahí puede ser, porque al final de cuentas, estos errores psicológicos son muy comunes. Y no significan que alguien esté enfermo, son formas equivocadas de pensar, interpretar o decidir que nuestro cerebro utiliza porque intenta resolver situaciones rápidamente y al ejecutar esta rapidez, pues obviamente comete errores. Imaginen que el cerebro pues es un teléfono celular. Cuando tiene demasiadas aplicaciones abiertas, un teléfono celular comienza a buscar atajos para ahorrar energía. Nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. Esos atajos generalmente funcionan muy bien, pero en algunas ocasiones pues estos producen errores. Supongan que ven a alguien muy elegante, imagínense esto con lentes, leyendo un libro de física. Eso dice el título del libro en la portada. ¿Qué pensarían? ¿Qué vendría a su mente que sería lo que complementaría lo que están viendo? Ustedes no están hablando con la persona, pero podrías pensar que es un intelectual, un científico, un investigador, un maestro. Muchas personas podrían responder que sí, pero a lo mejor es simplemente un estudiante o alguien que solo le gusta leer o que disfruta leer. Pero nuestro cerebro completa la información faltante con lo que le parece lógico y optimiza con esto el tiempo porque piensa que así lo ahorra. Pero en este componer la estructura produce errores. Bueno, ¿por qué cometemos estos errores? ¿Y por qué la evolución permitió que estos existieran? Bueno, evolutivamente nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, por lo que más le preocupa y ocupa a nuestro cerebro, pues es conservar la vida. Por eso hay cosas a las que da prioridad y otras a las que no. Lo que no es importante sirve simplemente como complemento. Entonces, este tipo de compensaciones, de estructuras que se iban a completando, eran útiles para el cerebro porque al final el cerebro realiza un proceso que aparentemente es el adecuado. Imaginen a un ser humano, por ejemplo, hace miles de años. Escucha un ruido entre los arbustos. Tiene 2 opciones: detenerse a pensar
analizar hasta cerciorarse que lo que está investigando es lo adecuado o a completar esto es un riesgo, salir corriendo, se crea una historia de peligro y entonces se pone a salvo. Buenas tardes, Alicia, mi amada amiga dorada. Un beso y un abrazo. Entonces, fíjense bien, el ponerse a pensar y analizar y evitar el riesgo de equivocarse no es una prioridad para el cerebro, porque volviendo a esta situación evolutiva, quien analizaba demasiado tenía menos posibilidades de sobrevivir, porque al final de cuentas, si es un animal que viene a atacarme por quedarme sentada pensando y analizando, pues no me puse en riesgo. Es mejor equivocarme, pero salvar la vida, que equivocarme y perder la vida. Por eso nuestro cerebro evolucionó para decidir rápido, no para decidir perfecto, para decidir y pues tener en cuenta que la vida es lo más importante. No es perfecto, pero preserva la vida, que es lo que realmente importa a nuestro cerebro. Y bueno, vamos concluyendo por qué cometemos estos errores. Ya dijimos que porque nuestro cerebro es compensatorio y además lo que busca pues es que la vida se preserve, ¿sí? Todo lo que sea que la vida sea una prioridad, eso es lo que nuestro cerebro va a hacer. Pero también comete estos errores psicológicos porque quiere ahorrar energía mental. En lugar de estar analizando y viendo qué cosa es lo que procede, qué cosa sería lo más idóneo, lo más lógico, mejor rellena y rellena y rellena, terminó el proceso, entregó el paquete y gastó la menor energía mental. Cuando el cerebro decide rápido, comete errores porque no se deja llevar por las emociones. En su afán de tener un control y de compensar que no se cometan errores que hagan daño al ser humano o le provoquen inestabilidad, como es la no adecuada gestión de las emociones, entonces lo hace rápido para que las emociones no sean las que predominen. Pero además, porque busca confirmar lo que ya cree. O sea, el cerebro dice, sí, ya vi 2 o 3 cosas, yo pienso que esto es así, y entonces lo confirma haciendo todo rápido, dándole una estructura, rellenando los espacios que no estaban llenos con información que no necesariamente es la idónea, pero al final de cuentas lo estructura de tal manera que se confirme lo que ya considera que es cierto. Por eso decimos que el que busca encuentra, y si no encuentra, pues lo inventa. El caso está darle la interpretación que confirme lo que estamos buscando. Además, también se cometen errores porque tenemos miedo a equivocarnos, y este miedo en ocasiones no es que sea infundado, pero sí que es paralizante, nos perjudica, y como tenemos ese miedo, no somos óptimos a la toma de decisiones, y entonces la estructura la queremos formar rápido
y no necesariamente lógica. Simplemente queremos que sea algo que funcione, que termine el proceso y aparentemente con eso ya está bien. Además, también queremos pertenecer a un grupo de inteligencia en el que hacemos las cosas rápido. Por eso los procesos entre más rápido para nuestro cerebro es lo idóneo. Entonces, queremos pertenecer al grupo que tiene muchas habilidades mentales y entonces también cometemos errores. Pero también porque nuestro cerebro, en pocas palabras, prioriza la supervivencia antes que la razón. Sí es importante la razón, pero lo más importante es la vida. Para nuestro cerebro prefiere equivocarse pero estar con vida que tener la razón y no sobrevivir. Pero también hay algo que se llama sesgo de confirmación. Este sesgo de confirmación es que nuestro cerebro va buscando asociaciones, va buscando cosas parecidas, cosas que confirmen lo que está estructurando. Por eso es que si escuchamos en los árboles un ruido y nos asomamos a media oscuridad, a veces no hay nada, pero incluso en ese juego de oscuridad y luz, te asomas por la ventana y ves hasta ojos, boca, escuchas respiración y cuantas otras cosas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro da un sesgo que confirma que lo que escuché entre los árboles sea realmente peligro o pues algo que me pone en riesgo. O sea, que buscamos información que complemente de una u otra manera nuestra idea o lo que ya se formó en nuestro cerebro y vaya rellenando esos espacios. Pero a su vez, cuando hacemos eso, nos centramos en confirmar y pasamos por alto o ignoramos o restamos importancia a las cosas que pueden contraponerse o contradecir esa idea que está en mi cerebro. Entonces, yo veo ojos, boca y no sé qué tantas cosas y dejo de ver a la ventana, le digo a alguien más, pero después volteo de nuevo a la ventana y ¿qué creen? Vuelvo a ver ojos, boca, nariz y otra persona incluso puede ver y dice, yo no veo nada, sí, pero ahí, mira, ahí está, porque la persona está confirmando su idea con el sesgo de confirmación. Bueno, otra idea que confirma, si alguien cree que cierto alimento es milagroso, va a buscar videos, noticias, personas que lo apoyan, información, pero va a ignorar las investigaciones que digan lo contrario. Este sesgo de confirmación se da en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Sucede cuando en política nosotros nos identificamos con los ideales de un cierto candidato y entonces nos enfocamos en todo eso que confirma lo que yo estoy de acuerdo, pero le restamos importancia a lo que el candidato o la candidata pueda cometer y que pues no sea adecuado a lo que nosotros estamos tratando de confirmar. Y cuando las otras personas me dicen, oye, pero no que tal candidato hizo eso, no, que no, y entonces nosotros
con la firme idea creemos que realmente no es cierto, lo que no conviene a la confirmación de esa idea. Lo mismo en los deportes, la religión, las inversiones, la salud, las relaciones de pareja. Y claro, en las inversiones a veces escuchamos y sabemos cosas que pueden ser riesgosas, pero a veces tenemos ese sesgo de confirmación y nos ponemos en riesgo. Pregunta para todos: ¿alguna vez discutiste con alguien mientras la otra persona hablaba y tú ya estabas pensando qué responder, aun cuando la otra persona todavía no había terminado de hablar? Eso también es un ejemplo. Y ese ejemplo es más común de lo que nos podemos imaginar. Sabemos nuestra anatomía, sabemos que tenemos 2 pabellones auditivos o 2 orejas y una sola boca, pero la mayoría de las veces hablamos mucho, pero escuchamos muy poco. ¿Y por qué no escuchamos? Por diversas razones, pero entre ellas, una de las mejores vías para aprender es escuchar. Si nosotros escuchamos, podemos aprender y tener suficientes argumentos para defender incluso nuestra teoría o nuestra posición. Pero en muchas ocasiones nos es más fácil interrumpir, no escuchar o simplemente no dejar que la otra persona continúe hablando. Saludos cordiales hasta Comonfort, Guanajuato, a mi estimado Indalecio. ¿Cómo puedo identificar esto? Bueno, sería bueno hacer una pausa y preguntarme, ¿realmente estoy buscando la verdad? ¿Realmente estoy analizando todos los factores y toda la información? ¿Estoy pasando por alto algunos detalles informativos, por muy sutiles que sean? ¿O solo quiero demostrar que tengo la razón? Ahí contéstate con toda honestidad. Hay otro sesgo que se llama exceso de confianza. En este exceso de confianza, quiero decir que la confianza es esa casi certeza de lo que no se ve. Esa es la confianza. Y lo digo que no se ve porque en muchas ocasiones hay muchas manifestaciones de que no está sustentada la confianza. Pero bueno, acá nos preguntan, ¿entonces es malo tener confianza? Por supuesto que no es malo. Blanca Natividad, interesante tema. Saludos desde Guerrero, el hermoso Guerrero, México. No es que no haya que confiar, sino que hay que tomar decisiones informadas. Cuando nosotros creemos que nunca nos vamos a equivocar o que siempre tenemos la razón o todo lo damos por hecho solo de manera positiva, aumentamos el riesgo de equivocarnos. Por eso es importante no sobreestimar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, pero también tenemos que entender que hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. De lo que depende de mí, pues me hago responsable, tomo cartas en el asunto, las riendas de mi vida, tomo acción
y lo que no depende de mí, pues dejo que cada quien se responsabilice y pues lo dejo fluir. Vamos con un ejemplo, que acá nos están pidiendo ejemplos. Cuando alguien dice, yo manejo excelente, hablando de manejar un vehículo, podemos decir que como afirmación está excelente. Pero también puede surtir un efecto en el que hay una confianza excesiva y como yo ya sé que manejo excelente, entonces a lo mejor me distraigo con el celular, paso por alto algunas cosas y entonces ahí es donde empiezo a formar parte de las estadísticas y lamentablemente las estadísticas muestran que casi todos creemos que manejamos mejor de lo que realmente manejamos y además de eso, no solo es que no manejamos tan bien como nosotros pensamos, sino que también nos descuidamos, por lo que es matemáticamente imposible que todas las personas manejemos excelente. Tienen que haber diversos rangos de calificación en nuestras habilidades de manejo. Esto no significa que no hayan personas que tengan muchas habilidades para manejar, pero no puede ser posible que todos los seres humanos seamos excelentes en la misma función. Cada uno de nosotros tiene habilidades distintas. Somos buenos para diferentes cosas y precisamente eso es lo que nos complementa. Apreciada Yoli, que hoy nos acompañas en este hermoso espacio, recibe un saludo. A ver, por abrir más escenarios. A ver. Donde la palabra se convierte en puente hacia el bienestar emocional, la esperanza y el crecimiento interior. Permítanme compartir una breve reflexión poética inspirada en la temática de hoy. Excelente, cuando el alma se equivoca. A ver, se me perdió. No solo es un error quien derrota, es el orgullo que impide aprender. No es la caída la que rompe los sueños, es el miedo que nos impide renacer. Quien escucha su conciencia convierte la herida en luz. Quien abraza la experiencia descubre el camino de la virtud. La mente sana cuando perdona. El corazón florece al comprender, porque cada tropiezo bien asumido es una lección, para volver a crecer. A ver, que nunca olvidemos que la vida no nos juzga por las veces que caemos, sino por el valor con el que nos levantamos, transformando nuestras dificultades sin sabiduría, nuestras lágrimas en fortaleza y nuestra experiencia en un poema de esperanza. Muchas gracias, Dios les bendiga abundantemente. Edgardo Antonio Tomás Castro, docente, poeta y escritor de Malambo, Colombia. Un abrazo, muchísimas gracias por tan bonitas palabras. Félix Calvo, también hasta Colombia. Lo bueno no es hacer lo que me gusta, lo bueno es que me guste lo que hago. Excelente poeta también de Colombia. Otro ejemplo que podemos poner antes de hacer un examen. Muchos estudiantes dicen, no necesito estudiar. Después el resultado demuestra otra cosa. Entonces, el exceso de confianza no es adecuado porque nuestro cerebro lo utiliza como un sesgo y en México decimos que al mejor cazador se le va la liebre. Nunca te confíes demasiado.
Perdón, ¿cómo podemos evitar caer en el exceso de confianza? Bueno, siempre tenemos que ser conscientes de nuestras habilidades, de lo que realmente sabemos, de nuestras competencias, pero también tener evidencia de que realmente lo sé. Si voy a presentar un examen, pues puedo hacer una prueba rápida en casa con una persona que me ayude respecto a los temas importantes que pueden venir en un examen. Siempre cerciórense, porque nadie es lo suficientemente bueno para no tener que aprender, evolucionar o caer en la confianza excesiva. Ahora vamos a ver lo que llamamos en psicología el efecto halo. ¿Qué cosa es esto? Bueno, en creer que si una persona tiene una cualidad positiva, pues entonces seguramente tiene muchísimas más. Por ejemplo, una persona que es atractiva, también podemos pensar que es inteligente, amable, responsable, trabajadora. ¿Por qué? Porque vimos una característica positiva. Pero también si vemos a una persona que no es amable, podemos decir, pues como no es amable, pues es irresponsable, no trabaja, seguramente no es inteligente o no tiene educación. Todo esto lo hacemos sin pruebas que demuestren que realmente tiene las otras cualidades. Entonces, significa que como hay una, pues hay como que un halo, una sombra que se crea más allá de lo que realmente es la cualidad, que sí tenemos pruebas. Si es alguien, por ejemplo, famoso, pues también le vamos colgando muchas cualidades que no necesariamente tienen. Creemos, por ejemplo, que si es alguien famoso, entonces sus opiniones sobre medicina pues van a ser las idóneas, pero también sobre economía, también sobre educación, y que todas van a ser correctas simplemente porque es una persona famosa, y como es famosa pues debe de saber de todo. Y no nos detenemos a preguntarnos si es una persona especialista en ese tema. Entonces, no hay que generalizar. Este efecto halo no es conveniente, es algo que crea nuestro cerebro para completar nuestras ideas. Y luego, en el caso de las parejas, este efecto halo cae ya también en las expectativas y otras situaciones. Por eso recomendamos el libro Si el amor aprieta no es de tu talla, de mi autoría, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, las primeras impresiones, pues sí, son útiles, pero no necesariamente son correctas. Y digo útiles porque, claro, la primera impresión, dice el dicho, jamás se olvida, pero a veces esa primera impresión no necesariamente es idónea, porque nuestro cerebro vio 2 o 3 características y lo demás solamente lo completó. Entonces, gran parte de esa primera impresión pues no es adecuada. Y bueno, recordemos que también nosotros nos creamos ideas de acuerdo a cómo nos ha ido en la vida. Si yo soy una persona honesta, pues hay mayor probabilidad de que yo piense que las demás personas que están a mi alrededor van a comportarse con honestidad. Pero también, si soy una persona deshonesta, entonces no voy a entender por qué una persona actúa de una manera y es honesta haciendo
algunas cosas. Entonces, es importante nosotros siempre armar nuestra primera impresión de manera objetiva, haciéndonos preguntas que nos lleven más acercados a la verdad. No siempre las primeras impresiones son correctas, son importantes, pero siempre hay que pensar si no estamos haciendo espejo con la otra persona o si no nos estamos dejando llevar por interpretaciones muy alejadas a la realidad. Otro sesgo es el pensamiento emocional. Este es un error frecuente. Creer que porque sentimos algo, ese algo necesariamente tiene que ser cierto. Decía nuestro amado Cantinflas, actor mexicano, me baso en que tengo un ligero pálpito. No, esos ligeros pálpitos del cerebro pueden ser errores psicológicos. Lo que yo siento es una somatización de las emociones que estoy viviendo en ese momento, de las interpretaciones que doy a la información que recibo del ambiente. Esto no significa que sea cierto por el hecho de que lo estoy viviendo y manifestando. Por ejemplo, en ocasiones, cuando estamos ante una toma de decisiones importante, podemos sentir miedo a fracasar. Es válido, el miedo no es malo, simplemente es un estado de alerta que nos permite estar más activos y más pendientes de las cosas que suceden a nuestro alrededor, como por ejemplo de la seguridad. Vamos a decir así, si yo ante una circunstancia de toma de decisiones me siento nerviosa y siento que voy a fracasar, esto no significa que lo voy a dar por hecho. Entonces, ante la afirmación de siento que voy a fracasar, yo necesito darle una interpretación adecuada, como por ejemplo, yo tengo las habilidades para poder hacer esta toma de decisiones. La estoy tomando analizando toda la información que tengo respecto al tema. Tengo la capacidad de toma de decisiones como esta porque ya lo he hecho en otras circunstancias. El hecho de que ante la mirada de personas sientas que todos te están juzgando no significa que eso realmente esté ocurriendo. Las emociones son información y no pruebas, pero también la información puede llegar del exterior y puede llegar de nuestro interior. Si yo siento que todos me juzgan y esa información viene de mi interior, es porque traigo situaciones por resolver y al final de cuentas pudiera ser que soy yo quien me está exigiendo y quien me está juzgando. No son pruebas, las emociones solamente son información. Y bueno, tips para identificar nuestros errores psicológicos. Bueno, ya dijimos que a todos, de una u otra manera, la mente nos engaña. No nos libramos de ser engañados por nuestra mente, pero sí podemos detectar cuando nuestra mente nos está engañando y cómo podemos reaccionar a esto y tomar cartas en el asunto. O sea, tomar las riendas de mi vida. Aquí van 5 preguntas básicas muy importantes que te van a ser muy útiles para descubrir si esa información que estás recibiendo es un engaño de tu mente. ¿Qué evidencia tengo de esto que estoy pensando?
tiene que ser veraz, tiene que ser cierto, tiene que ser que puedas consultar y confirmar qué evidencia tengo. Y la evidencia no puede basarse solo en pensamientos o emociones. Tiene que tener un sustento. La otra sería, ¿estoy suponiendo cosas? ¿Cabe la posibilidad de que esto que estoy pensando sea una suposición? El cerciorarse que esa información no es supuesta, sino que es veraz. Punto número 3. ¿Estoy dejando que mis emociones decidan? Vale la pena aquí preguntarse qué tanta influencia tienen las emociones en esta decisión, porque en muchas ocasiones no decidimos desde el análisis, decidimos desde nuestras necesidades y nuestras emociones, y eso no es información fidedigna. Punto número 4. ¿Qué pensaría alguien que no estuviera de acuerdo conmigo? Plantéate cómo pudiera ser el pensamiento si tú fueras una persona que no está de acuerdo contigo. ¿Cómo argumentarías por qué no estás de acuerdo? Y entonces pon en la báscula, en la balanza, lo que tú piensas y estás dando por hecho y lo que pudiera ser otra versión si no estuvieras de acuerdo. Y ahí ve cuál de las cosas pesa más. Y punto número 5, para reafirmar todo esto, ¿podría estar equivocado? ¿Qué posibilidad o qué porcentaje de posibilidades hay de que pudiera estar equivocado? Si hacemos estas preguntas con frecuencia en cada una de las situaciones, pues disminuimos mucho la posibilidad de cometer errores psicológicos. Acá nos preguntan, ¿el objetivo es pensar perfectamente? Bueno, la perfección no existe, entonces la respuesta debe de ser no. El objetivo no es encontrar la perfección, el objetivo es poder identificar cuando mi mente me está engañando y estoy cometiendo un error psicológico. Saludos, Artemisa, un abrazo hasta Tabasco. Felicidades, ay, mi bella amiga poeta, un beso y un abrazo hasta Guanajuato, México, para ti, tu hermana y tu hermano y toda la familia, que los quiero mucho. El objetivo es hacernos conscientes de que todos tenemos puntos ciegos y no vamos a ser perfectos al hacernos conscientes de esto, pero sí vamos a hacernos responsables de todo lo que pensamos, decimos y hacemos. O sea, consiste en reconocer cuándo podemos estar equivocados o no. Los errores psicológicos no son señales ni de debilidad, ni de falta de inteligencia, ni de capacitación, ni de ser menos que otro. Son parte del funcionamiento normal de nuestra mente. Conocerlos nos hace más prudentes, más humildes y también mejores para nuestras tomas de decisiones. Entonces, es importante hacernos conscientes de todo esto para también capacitarnos. Nuestra mente se puede entrenar y para la toma de decisiones tenemos dos opciones, los pro y los contras. Y en eso vamos a decidir cuál de las dos cosas es la que predomina más. No nada más pensar de manera positiva, sino teniendo en cuenta todos estos sesgos que nos pueden llevar a cometer errores psicológicos. Saludos a pie de cuesta, Colombia, mi estimado
músico, artista, poeta, amigo Freddy Chona. Un abrazo a Colombia. Blanca Leonor, gracias, mi amada gente de aquí de Guayaquil, Ecuador, muchas gracias. ¿Qué pasa con las personas coléricas y nerviosas? Dice Félix Calvo. Fíjate bien, en este tipo de personas hay mayor probabilidad de que no vean el mundo como es. ¿Por qué? Porque como no tienen un manejo del enojo y la ira, de las crisis nerviosas, de las sensaciones somáticas, entonces lo que predomina puede crear niebla mental. Por eso es importante que este tipo de personas acudan a terapia psicológica para que aprendan las técnicas adecuadas para poder evitar este tipo de sesgos psicológicos y tomar mejores decisiones, pero también a su vez aprendan cómo entrenar su mente, su cerebro, la gestión de emociones, la inteligencia emocional, el hacerse responsables, el empoderamiento y otro tipo de situaciones para poder actuar en la vida. El error sería tomar decisiones dictadas por la emoción, más que ser un error en la toma de decisiones, es un error psicológico. ¿Por qué? Porque te estás basando en algo que tiene determinado tiempo y que en su liberación hormonal no permite que hagas una toma de decisiones adecuada, ¿sí? Las emociones están en determinado tiempo, pero a su vez no es nada más que el tiempo, sino toda la liberación hormonal que agobia, vamos a decirlo así, a nuestro cerebro y no nos permite actuar con una lucidez que nos permita tomar decisiones adecuadas. Y entonces cuando esa emoción disminuye, pasa o se calma, ya tomamos una decisión que no tiene un sustento porque la emoción ya pasó. Las emociones nos hacen somatizar ciertas cosas y sí son buenas tenerlas en cuenta en la toma de decisiones, pero no basarnos solamente en las emociones. Tenemos que tener un sustento teórico. Mi hermosa amiga, saludos a Salamanca, Guanajuato. Un beso y un abrazo. No existe prácticamente una lista de errores psicológicos que nunca vamos a cometer. Todas las personas cometemos errores psicológicos, pues porque todas las personas nos equivocamos, necesitamos evolucionar, aprender, o a veces en ocasiones es algo que ya sabemos, pero bajamos la guardia, dejamos de practicarlo y recordemos que la psicología es 24/7. La letra solamente en un papel no trae buenos resultados si no la practicamos. Sin embargo, hay patrones de pensamiento y de comportamiento que si los volvemos habituales suelen perjudicar el bienestar, perjudicar las relaciones y la toma de decisiones. Por eso es importante nosotros tener en cuenta cuáles son ese tipo de sesgos mentales que nos hacen cometer errores psicológicos. La letra con sangre entra. Ay, mi amada Marta, mi amiga, un beso y un abrazo. Con sororidad hasta Villahermosa, Tabasco, para que no corra sangre, por favor. ¿Dónde te agarró el temblor? Bueno, una frase de Chicoche, ¿verdad? Un artista tabasqueño del que estamos muy orgullosos. Bueno, fíjense bien, vamos aquí poniendo cuáles son estos patrones de pensamiento que pueden perjudicar nuestro comportamiento y nuestra vida si los volvemos habituales. Ve por una lista, por un papel y un lápiz, anótalos y obviamente date cuenta si tú los estás cometiendo. ¿Ok? Bueno,
Punto número 1, creer que siempre tienes la razón. La razón no es absoluta y además en ocasiones hay otras personas que pueden enriquecernos. La rigidez mental, el estar cerrados mentalmente, nos dificulta aprender, reconocer errores, adaptarnos, ser flexibles, tomar decisiones. Todos en la vida cometemos errores. Acá nos dicen, a veces reconocer el error, la gente piensa que somos cínicos porque lo reconocemos. En ocasiones las personas no están acostumbradas a que una persona acepte que comete errores. Pero cuando yo me hago responsable de mí, pues le cedo a las personas el espacio del respeto a sus opiniones y yo trabajo en mí como persona para evolucionar y ser mejor. No siempre tenemos la razón y ese es un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Punto número 2. Tomar decisiones solo por emociones intensas. Cuando estamos enojados, a veces decimos cosas, herimos personas, tomamos decisiones por arranques y por impulso, porque estamos eufóricos, porque estamos desesperados, y esto solo nos puede llevar a tomar decisiones lamentables. Hay una muy baja probabilidad de que tomar decisiones desde las emociones sea acertado. Por eso es importante, cuando vamos a tomar decisiones, tener un sustento y además no guiarnos nada más por las emociones. Tomarnos tiempo, calmarnos, y aquí es donde es importante tener capacitación y gestión de emociones, manejo del enojo, toma de decisiones y todas estas herramientas que a través de la psicología vamos aprendiendo para no lamentarnos después. Otro error es buscar la validación constante de los demás. Esto solo habla de que la autoestima depende exclusivamente de la aprobación externa. Eso puede hacerte sentir ansiedad o frustración. Además, entre más busques validación de otras personas, más haces partícipe a estas personas de las tomas de decisiones y los temas de tu vida. El punto número 4 es pensar en términos rígidos de todo o nada. Ver las situaciones como un éxito absoluto o un fracaso total solo nos lleva pues a ignorar los matices que pues son de aprendizaje, que son de proceso y que pueden generar desmotivación, culpa, frustración y otras emociones que solamente nos hacen daño. El punto número 5, comparte constantemente con otras personas. Cuando nosotros compartimos nuestros planes con otras personas, pues les estamos dando un espacio. Sí hay cosas que podemos compartir, pero hay otras que son solamente nuestras. El estarle diciendo a las personas les da la oportunidad de participar y a veces los comentarios, la anulación y su participación solo aumenta la insatisfacción y disminuye también la percepción de nuestros propios logros. Recordemos que no todas las personas se alegran con nuestros éxitos. Punto número 6, evitar sistemáticamente los problemas, posponer conversaciones difíciles, ignorar conflictos, aplazar, no hacerse responsable. Esto solamente nos lleva pues a que estos problemas crezcan con el tiempo, a hacer más daño a otras personas
Y también al tener esa carga emocional de no resolver los problemas o de tener cosas pendientes, como que nuestra tortura la vamos haciendo más grande con el tiempo. Los problemas hay que platicarlos, hay que enfrentarlos y hay que resolverlos. No se trata de pelear ni de alegar cosas sin razón. Se trata de abordar los temas de una manera en la que busques la solución de los conflictos. Otro punto importante, y es el número 7, confundir mis pensamientos con los hechos. Cuando yo pienso que voy a fracasar, no significa que realmente voy a fracasar, pero sí es importante distinguir entre una predicción y la realidad. El declarar palabras negativas hacia mi persona sí trae una carga energética que puede influir en muchas cosas, pero no te confundas. Los pensamientos son una cosa y los hechos son otra. Si no quieres fracasar, prepárate, practica, aprende, predisponte a tener éxito. Punto número 8, no poner límites. Hay gente que dice sí a todo y quiere estar teniendo complacidas a todas las personas, tiene miedo a decepcionar a otros y esto solamente conduce al agotamiento y por supuesto también al resentimiento de ambas partes, porque no vamos a poder complacer a todas las personas. Punto número 9, aferrarse al costo hundido. ¿Qué cosa es esto? No reconocer lo que realmente pues ya es inevitable. Continuar en una relación que ya no da para más. En un proyecto o inversión solo porque he invertido mucho y tengo miedo a fracasar. El impedirte tomar una mejor decisión por no reconocer que me equivoqué, entre otros ejemplos. Punto número 10, creer que la personalidad es completamente fija. No, las habilidades, los hábitos y muchos aspectos del comportamiento pueden desarrollarse con práctica y aprendizaje. Punto número 11, reprimir todas las emociones. Esto no se trata de contener. Cuando ignoramos o escondemos lo que sentimos, esto nos hace que desaparezcan. Al contrario, lo tenemos ahí y estamos aplazando. Y como no las reconocemos, esto facilita que haya una explosión o ya nos esté perjudicando. El reconocer nuestras emociones y aprender a gestionarlas de forma saludable nos ayuda a nuestro bienestar. Y punto número 12, pensar que pedir ayuda a una persona profesional o ir a terapia es una señal de debilidad. Buscar apoyo de personas de confianza, profesionales, cuando realmente lo necesitas, suele ser una estrategia útil, no un fracaso. Y bueno, muchos de estos errores están relacionados con lo que en psicología se conocen como sesgos cognitivos o distorsiones cognitivas, que son formas habituales en las que nuestra mente simplifica la información y nos hacen llegar pues a conclusiones. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención, gracias por sus comentarios, por sus aportaciones. Den me gusta, comenten, comparten. Recuerden que no sabemos quién lo necesita saber. Un beso y un abrazo y nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde.